son los comunistas los que piensan como los cristianos. Esta frase fue expresada por el Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, en el año 2016. Y va en total concordancia con aquellas ideas que se han instalado en el imaginario colectivo acerca de la ideología socialista. En efecto, se la tiene como un conjunto de ideas nobles, humanistas, democráticas, tolerantes y portadoras de los sentimientos más elevados moralmente de la humanidad. Sin embargo, ciertamente lo que predomina en esta materia es la ignorancia por parte de muchos. Entonces, en este video me he propuesto explicarles en qué consiste el socialismo y que luego de esa explicación ustedes sean capaces de reflexionar y poder llegar a sus propias conclusiones acerca de si las afirmaciones y lo que está en el imaginario colectivo se corresponde con la verdad o no. Vamos a utilizar nuestro clásico esquema de 4 puntos y vamos con el primero. El primero va a tocar acerca de la concepción antropológica que tiene el socialismo, marxismo. La concepción antropológica se resume en una palabra y es colectivismo. ¿Y qué quiere decir colectivismo? Pues que se considera que el ser humano individual es tan solo una pieza de una gran maquinaria. Y esa gran maquinaria es la sociedad. Y por lo tanto, esa pieza de esa máquina es absolutamente reemplazable cuando aquello es conveniente al todo, es decir, a la sociedad. Por ello, dentro del colectivismo, la persona no tiene un valor en sí misma, un valor per se, sino que vale en tanto y en cuanto es útil o funcional a la sociedad, esto es, al todo. Y debido a ello, el colectivismo otorga o atribuye a la sociedad características que corresponden al individuo, como por ejemplo el ser titular de derechos y obligaciones, el tener intereses, el tener emociones, el tener una inteligencia. Todas estas características que son esencialmente humanas, el colectivismo se las atribuye a un ente abstracto, al cual denomina sociedad. Y por lo tanto, lo que prevalece no son los derechos individuales, los derechos humanos de la persona, sino esto que se denomina como el interés común o el interés general. Pero lo curioso está en que, a pesar de que esta idea constituye uno de los pilares fundamentales de la doctrina de Marx, su origen es más remoto, pues podemos encontrarlo en el siglo XVIII en el pensamiento del filósofo suizo-francés Jean-Jacques Rousseau. En su obra El contrato social afirmaba justamente que lo que debía seguirse eran los dictados de la voluntad general, es decir, la sociedad y el Estado debían estar en función de esta abstracción conocida como voluntad general, que no era la suma de las voluntades individuales, como podría pensarse, sino que constituía una suerte de voluntad objetiva que tenía como resultado el otorgar felicidad o prosperidad a la sociedad. Y para llegar a conocer cuál era el contenido de esa voluntad general, era preciso contar con la asistencia, con la insustituible ayuda de ciertos individuos especiales, iluminados, que estaban en la capacidad de interpretar esa voluntad general y conocer qué era lo que convenía al pueblo. Y estos individuos especiales eran los ideólogos que tenían pretensiones de convertirse en autoridad, de convertirse en gobernantes, y serían exclusivamente ellos quienes tendrían la función de determinar qué era lo mejor para la sociedad. Es decir, el individuo quedaba totalmente subordinado a las órdenes, a las disposiciones emanadas de estas personas que decían conocer cuál era el contenido de esa voluntad general. Por lo que podemos darnos cuenta fácilmente que se trata de un sistema de ideas liberticida, pues desaparece totalmente la capacidad de decidir del individuo, ya que se convierte únicamente en una, como bien explicado, una pieza de un todo
que vale únicamente si le es de utilidad. Y por ello, bajo el colectivismo, es totalmente lícito y permitido el sacrificar a un individuo, el sacrificar a una persona con tal que aquello esté concorde con esa pretendida voluntad general. Para ejemplificar, si es necesario encarcelar a un individuo, torturarlo, sustraerle sus propiedades, quitarle la vida, está permitido, puede hacerse dentro del paradigma colectivista, siempre y cuando, según quienes interpretan la voluntad general, ello convenga al todo, es decir, a la sociedad. Como segundo punto, vamos a hablar acerca del totalitarismo, que es tan inherente al socialismo y está también íntimamente conectado con el punto anterior, pues al contrario del pensamiento liberal, que podría sintetizarse en la frase de Thomas Jefferson, que decía, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Pues podemos darnos cuenta que esta idea de Estado mínimo constituye la base del pensamiento liberal. Más en el Estado socialista, de características totalitarias, es absolutamente lo contrario. Se aboga por un Estado de proporciones gigantescas, de magnitudes elefantiásicas, que tenga el control absolutamente de todos los aspectos de la vida de las personas. Y justamente de aquí nace la figura del ingeniero social o el planificador de sociedades, que son precisamente esos ideólogos que dicen conocer cuál es el interés general o la voluntad general y como la conocen, dicen conocerla, a partir de ello elaboran un plan, elaboran un conjunto de pasos que deben llevarse a cabo para que ese ideal pueda convertirse en realidad. Y para ello lo que se necesita es poner a trabajar al aparato estatal, que como sabemos el Estado opera a través de la violencia. Por eso es absolutamente fantástica la definición que diera Max Weber de Estado, que es aquella organización que posee el monopolio de la violencia considerada como legítima dentro de un territorio. Entonces, el socialismo necesita del Estado para poder convertirse en práctica. Y el socialismo, al contrario de lo que se piensa, no es un sistema tolerante ni que permita la pluralidad de opiniones, sino todo lo contrario. El socialismo opera bajo un partido único. No pueden existir partidos políticos que compitan libremente en elecciones, sino que existe única y exclusivamente un partido que es el Partido Socialista o Partido Comunista. Y es desde ese partido, desde donde se van a dar las directrices de cuál va a ser la forma que va a tener que adoptar esa sociedad. Y por lo tanto se interviene en la educación, en la salud, en el trabajo, en la economía, en la legislación, en la familia e incluso en la religión. Todas las áreas pretenden ser controladas por ese Estado omnipotente, que se confunde con el Partido Comunista o Socialista, pues el Estado es el partido y el partido es el Estado. También pues es muy importante darnos cuenta que bajo estos regímenes se confunde lo público con lo privado, pues es tanto el alcance que tiene el poder del Estado que incluso cuestiones como la educación de los hijos, cuestiones como las creencias o convicciones religiosas que tiene la persona, o por ejemplo, ya en caso de la educación superior, elegir la carrera que uno quiere seguir, o escoger en lo que uno quiere trabajar, todo eso va a quedar en manos de la autoridad estatal. No hay posibilidad de elección. No existe libertad bajo este sistema. Y eso hay que tenerlo muy claro para poder refutar las mentiras que circulan en la opinión pública actualmente. Es también muy importante tener en claro que, como es propio del totalitarismo, existe una ideología oficial, una ideología de Estado, que en este caso es el comunismo, socialismo, que por cierto no significa exactamente lo mismo, ya vamos a explicar la diferenciación más adelante, pero en todo caso es esta ideología la que va a ser considerada como una verdad absoluta, que no se puede cuestionar, que no se puede criticar y que ni siquiera se pueden formular preguntas.
Y es esta ideología socialista la que va a convertirse en una especie de referente cuasi religioso. Vale la pena traer a este video una cita de Vladimir Lenin, el líder de los bolcheviques, quien decía que es moral todo lo que favorece al partido y es inmoral todo lo que le perjudica, evidentemente refiriéndose al Partido Comunista Socialista. Y bajo esta frase podemos darnos cuenta de las pretensiones de hegemonía y de omnipotencia que tiene la ideología en un sistema totalitario, puesto que en este caso se convertía como les estaba explicando, en un reemplazo de la religión, de una religión que tenga una creencia en un Dios supraterrenal. Y la élite del partido o la vanguardia del partido se convierten en dioses terrenales, a los que hay que obedecer a ojos cerrados si es que uno no quiere verse expuesto a brutales castigos y represiones, que es otra característica casualmente del totalitarismo, que al disidente se lo persigue mediante la violencia y se lo encierra, se lo tortura, se le quitan sus propiedades y se lo somete a los tratos más crueles e inhumanos, y eventualmente todo esto puede terminar en la muerte de la persona, como ocurrió muchas veces. Pues hay que tener presente que la ideología comunista, socialista, es responsable de la muerte de más de 100 millones de seres humanos. Si hacemos la sumatoria de lo que ocurrió en la Unión Soviética, en los países de Europa del Este, en la China, en los países del sudeste asiático, si nos ponemos pues, a hacer ese ejercicio matemático, vamos a poder constatar, tal como lo han hecho los estudios más serios y calificados, que es una ideología asesina que ha quitado la vida a más de 100 millones de personas. Como tercer punto vamos a hablar acerca del economicismo. Pues para el socialismo la economía es el núcleo, es el centro, y todo lo demás gira alrededor de ella. Esto también en un lenguaje marxista se conoce como materialismo histórico. Y es que para Marx el desarrollo y el destino de las sociedades ha estado permanentemente condicionado por las condiciones materiales de existencia. Y por ello, para llevar a cabo una transformación social, lo que se debe hacer es llevar a cabo una transformación económica. Y precisamente por eso uno de los conceptos fundamentales del marxismo es el de lucha de clases. Una lucha de clases que, según Marx, se ha llevado a cabo durante toda la historia. Por ello, en el primer párrafo del Manifiesto Comunista, escrito por él y su socio Engels, decía que la historia de la humanidad hasta nuestros días ha sido la historia de la lucha de clases. El amo contra el esclavo, el patricio contra el plebeyo, el señor contra el siervo, el maestro contra el aprendiz y finalmente el burgués contra el proletario. Es decir, la lucha entre opresores y oprimidos bajo categorías o clases sociales que están definidas por la posición económica que tienen estos grupos en la sociedad. Y la lucha entre burgueses y proletarios, según este pensador alemán, llegaría a tener como consecuencia el fin de la historia. El fin de la historia porque sería la finalización del movimiento dialéctico. ¿Y qué es la dialéctica? Pues la dialéctica es una teoría cuya autoría corresponde al filósofo alemán Hegel. ¿Y qué dice la dialéctica? Pues que a lo largo de la historia existe una constante colisión entre fuerzas contradictorias, es decir, entre una tesis y una antítesis, que tienen como resultado una síntesis, que es una situación distinta de las dos originarias y que nace mediante la colisión de esta tesis y esta antítesis. Y entonces de esa manera va avanzando la historia, hasta que finalmente se llega al enfrentamiento entre burgueses y proletarios. Y la síntesis de este último movimiento dialéctico va a ser precisamente el comunismo, la sociedad sin clases sociales. Para Marx, estas leyes históricas, a las cuales daba un carácter supuestamente científico, eran inexorables, tenían que pasar necesariamente, no había forma de que no ocurran. Y por tanto, lo que se podía hacer era acelerar ese proceso a través de la revolución
del proletariado, que por cierto sería una revolución violenta, una revolución por las armas y con derramamiento de sangre. Dentro de este contexto también hay que tener muy claro que para el socialismo otro pilar fundamental es la abolición de la propiedad privada. En socialismo no existe propiedad privada, sino que existe el concepto de propiedad colectiva, que es una falacia, porque lo que ocurre realmente es que la propiedad pertenece al partido y como el partido es una abstracción, pertenece a la élite del partido y son ellos quienes manejan los recursos que existen en la sociedad. Y Marx decía, de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Pero ¿quiénes son los que determinan cuál es la capacidad de cada uno y cuál es la necesidad de cada uno? Pues precisamente la élite del partido, y son ellos quienes tienen la última palabra al momento de asignar los recursos, por los que se convierten en la práctica en monarcas, o incluso más tiránicos que aquellas monarquías absolutistas que se criticaron tanto en siglos pasados. De ahí pues hay que tener en cuenta que para mencionar el principio diferenciador entre socialismo y comunismo, el socialismo es esta etapa en donde se lleva a cabo la dictadura del proletariado, que es posterior a la revolución violenta, cuando el proletariado toma el control del poder del Estado y expropia absolutamente todo a la burguesía e instaura ese régimen de propiedad colectiva. Pero luego de transcurrido algún tiempo, cuando la revolución esté suficientemente segura y consolidada, se supone que inclusive el Estado va a desaparecer, ya que se viviría en una sociedad de perfecta igualdad, fraternidad, armonía y paz, donde no existiría el egoísmo, sino que absolutamente todos los bienes y los recursos serían compartidos entre los miembros de la comunidad, lo cual en la práctica jamás ha ocurrido. Esa utopía conocida como comunismo nunca ha tenido lugar en la realidad, tan solo en la mente de los ideólogos. Y lo que ha ocurrido es que la élite del partido se ha enriquecido y se han convertido en multimillonarios y superpoderosos, por lo que esa utopía es sencillamente una estafa, una falacia, un engaño. Como cuarto punto vamos a hablar acerca del anticristianismo. El socialismo es una ideología totalmente anticristiana. Por ello, Marx calificaba a la religión y a la religión católica, especialmente como el opio del pueblo, es decir, como aquel elemento que adormecía, anestesiaba al pueblo porque lo mantenía conforme, lo mantenía con una esperanza de una recompensa en el más allá. Y aquello inhibía las energías revolucionarias para levantarse y derrumbar el orden vigente. Además, pues sabemos que el socialismo es una ideología manifiestamente atea. Dentro de un régimen socialista no está permitida la religión. Es más, se sabe que dentro de estos regímenes los sacerdotes, monjas, monjes, obispos, arzobispos, fieles, laicos, son brutalmente perseguidos y son obligados a abandonar su religión, a negar acerca de sus convicciones más íntimas. Y caso contrario, son sometidos a torturas, son sometidos a encierros, trabajos forzados, incluso terminan perdiendo la vida. Además, las iglesias son cerradas, las ceremonias religiosas son prohibidas y por lo tanto, como decíamos anteriormente, el educar a los propios hijos en la fe se vuelve un crimen dentro de un Estado socialista, puesto que la función de la educación de los hijos es asumida completamente por el Estado y lo que se les enseña es la ideología oficial, es decir, los dogmas de Marx y Engels. Para tener en cuenta también, que es muy importante, porque es una reflexión ya de carácter práctico, en todos los países donde esta ideología ha sido aplicada, ha sido un completo fracaso, desde la misma Unión Soviética, desde la misma China, los países del sudeste asiático, Cuba, Venezuela, Corea del Norte. En todos estos países se vive en un ambiente donde no existe la libertad, donde no existe el respeto a la propiedad y donde no existe el respeto a la vida humana. Y evidentemente no existe nada que pueda ser denominado como democracia, ni tolerancia, ni respeto a los derechos humanos. Eso sencillamente es inexistente dentro del socialismo y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en el imaginario colectivo, como la izquierda
es dueña y controladora de universidades, colegios, medios de comunicación, industria del cine, industria del entretenimiento, de la música. Se transmite ideas que son falsas y se pinta al socialismo como que si fuera un ideal cargado de los más elevados sentimientos de moralidad. Pero una vez que hemos escuchado esta explicación nos damos cuenta que no es así. Y por otro lado, también tenemos que tener presente que el socialismo no está muerto. Aunque ya cayó la Unión Soviética, antes de ella cayó el muro de Berlín, pero el socialismo se ha reinventado a través de instituciones como el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, como la Unión Europea, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que tienen sus propias características, sus propios rasgos, pero comparten en el fondo la misma ideología. A pesar de que se digan demócratas, de que se digan respetuosos de los derechos humanos, es tan solo una máscara, porque en el fondo es la misma ideología la que comparten. Obviamente la izquierda se reinventa. Hoy en día la manifestación de izquierda hegemónica ya no es el socialismo, como en el siglo pasado, sino que es la nueva izquierda con sus nuevos protagonistas, sus nuevas ideologías protagonistas, como el feminismo, la ideología de género, el indigenismo, el ambientalismo, el multiculturalismo, que son pues quienes están más activos en nuestro presente. Pero de todas maneras, el socialismo sigue estando presente, solo que ya no es el elemento hegemónico de otrora, sino que ahora se convierte en una de las causas más de la nueva izquierda. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, tenemos que ver bien a quién votamos, tenemos que asumir con responsabilidad la educación de nuestros hijos, de nuestras familias, y, muy importante, con respecto a la frase con la que abrí el video, la afirmación del Papa Francisco de que son los comunistas los que piensan como los cristianos. Bueno, pues una vez que ustedes han escuchado el video, van a poder darse cuenta que eso está muy alejado de la verdad. Y que, es más, el Papa Pío XII, en su momento, expidió un documento a través del Santo Oficio, ahora conocido como Dicasterio de la Doctrina de la Fe, en el cual excomulgaba a todos los católicos que por acción u omisión prestaran favores a partidos comunistas o socialistas. Entonces, ser cristiano y ser comunista, socialista, a la vez es un imposible, es una contradicción. Y pues lo que tenemos que hacer también es estar muy atentos de quiénes son los que están actualmente en los puestos de más alta jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Tenemos que rezar, pedir la ayuda divina, pero también tener nuestro pensamiento crítico más alerta y más activo que nunca, pues sabemos que desgraciadamente la Iglesia ha sido penetrada por el marxismo. Entonces, agradezco mucho que hayan escuchado este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.